Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué bendición poder saludarnos nuevamente en este programa Espigando. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes ahí en su hogar donde nos están escuchando y donde pues tenemos esta comunión tan bonita de aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Quiero orar y bendecir lo que vamos a platicar esta noche y que el Señor ponga las palabras adecuadas para transmitir este mensaje. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos delante de ti, Señor, delante de tu mesa, a compartir, Señor, este alimento espiritual con cada uno de tus hijos, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Trae una palabra, Señor, que pueda restaurar, que pueda edificar, que pueda consolar, que pueda exhortar, Señor, a aquel que lo necesita, Señor, según sea la necesidad que haya en cada una de las vidas, Señor. Por favor, te pido que las 5 unciones ministeriales nos puedan, Señor, ayudar a llevar un mensaje con plenitud para hacer crecer a tu iglesia, Señor, en esa plenitud que tú anhelas, Señor, que crezcamos. Gracias, quita todo estorbo, permita que tu palabra, Señor, pueda fluir con libertad, Señor, y que nosotros de la misma manera, en la libertad de tu espíritu, podamos compartir esta noche este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Eh, Quiero esta noche continuar platicando de lo que hemos estado conversando durante el fin de semana, los servicios presenciales, y que es el tema de la que le pusimos al final, la casa del herrero, basados en que en la casa del herrero hay ciertos instrumentos. Y yo le contaba durante los servicios presenciales cómo iba caminando y de pronto en uno de los lugares por donde yo iba escuché un ruido y algo me llamó la atención, y era que en ese lugar había era una casa de un herrero, y vi cómo él estaba golpeando un hierro, como usted ve en la imagen, que había sido calentado, y entonces él estaba golpeando con el martillo para darle forma. Y fue como que si me hubiesen dicho, muchas veces así es como el Señor tiene que trabajar con nuestra vida. Pero ojo, y lo dije en el fin de semana en el servicio presencial, y lo vuelvo a repetir esta noche, que el objetivo de ese calentamiento en el fuego y de esos golpes a martillo no son para destrucción, sino son para dar la forma que el Señor quiere que nosotros vayamos adquiriendo, eh, y con su ayuda, ¿verdad? Y poníamos como base, para ponerle una... Porque este fue el texto que me recordó el Espíritu Santo cuando iba caminando ahí, y es Jeremías 23-29, donde dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Y hablábamos y decíamos que a veces nos hemos endurecido nuestro corazón, y entonces el Señor tiene que permitir que vengan momentos difíciles, que somos pasados por el fuego, y luego vienen el golpe, no para destruirnos, sino para quebrantar nuestro corazón lleno de dureza. Amén. Luego vimos que también el Señor, eh, nuestro Dios, permite estos procesos porque somos parte importante de su casa, de esa casa que hoy no es construida con unas manos de hombre, sino que esa casa
que somos un templo vivo nosotros y en el cual hay instrumentos y hay instrumentos que fueron formados como en el Antiguo Testamento y yo quisiera que viéramos algunos de esos instrumentos y que representan algo para nosotros. Dijimos que cuando analizábamos específicamente aquello que había sido eh, hecho a martillazos, que había sido como el martillo, encontramos ciertos elementos que son de importancia y platicamos algunos el sábado y el domingo, pero nos quedaban pendientes algunos y solo para reconsiderar y recapitular lo que habíamos hablado, dijimos que los querubines que estaban sobre el propiciatorio, que estaban sobre el arca del pacto, o más bien dicho, que estaban en el propiciatorio y que cubrían con sus alas esa parte que aparece en Éxodo 25:18, según la versión de perdón, de la versión de Ausejo, fueron hechos de oro puro, que representa la santidad, la pureza, y que, hermano, están en el lugar santísimo y en un lugar extraordinario donde Dios se manifestaba y le dijo a Moisés, ahí me voy a manifestar a ti, ahí te voy a hablar. Entonces, quiere decir, hermano, que a veces hemos pasado por esos procesos de golpes, calentarnos en el fuego y golpes, porque Dios nos está formando, porque somos una parte importante y Dios quiere que estemos en ese lugar, en el lugar, que lleguemos hasta el lugar santísimo en nuestro caminar, que conozcamos la intimidad de la presencia del Señor. El propiciatorio era el lugar donde eh, ahí sí que se hacía la expiación por los pecados. Saber que el Señor nos abrió el camino y que tenemos entrada a ese lugar, pero que muchas veces cuando no queremos, pues vienen esos procesos para que veamos que cada una de las cosas que están ahí enumeradas son importantes, representan algo y es la razón por la cual a veces pasamos por momentos de lucha, de prueba, enfermedades, batallas, tantas situaciones, hermano, difíciles, ¿verdad? Pero que Dios nos está formando a martillazos y no es para destruirnos, sino para hacernos un instrumento importante, algo esencial en su casa, porque Él tiene un propósito. Fuimos llamados con un propósito. El apóstol Pablo decía, yo quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Y entonces es el Señor que sabe para qué te llamó. Tú fuiste escogido, fuimos escogidos desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre con un propósito. Pero a veces cuando nos desviamos, nos distraemos, nos endurecemos, vienen esos procesos para hacer que volvamos nuevamente al plan original. Luego vimos también en Éxodo 25:31, también en la versión Ausejo, que el candelero o el candelabro se hizo de oro, su base, sus brazos, sus flores, todo lo que llevaba el candelero, que representa el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, el mover del Espíritu, los dones, y que ese candelero estaba en el lugar santo. Representa que el Señor permite que seamos martillados para que demos fruto. Recordemos que incluso Jesús dijo en el libro de San Juan, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos o los sarmientos. El que está en mí es podado para que en mí dé mucho fruto, mas el que no da fruto lo cortan. Pero entonces a veces esa poda viene de la manera de como que si nos estuvieran martillando, como que si le estuvieran dando forma a que, como le dijeron a aquella iglesia ya en Apocalipsis, y dijeron, si no velas,
vendré y quitaré tu candelero de su lugar. No, nosotros queremos tener siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y ser confrontados, ser redarguidos. Y qué bueno que sean esos procesos. Incluso el día sábado estuvimos, yo le contaba que hay un himno que a mí me gusta mucho que dice, consume con tu fuego todo lo que hay en mí y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón puro, Señor. Y en parte del coro dice, no te detengas, Señor, hasta haber terminado tu obra en mí. Entonces, aquel que comenzó la buena obra, aquel que inició la obra en nosotros de un proceso, la va a terminar. Y a veces ese proceso es necesario que nos agarren a martillazos, que nos calienten en el fuego para no para tener la forma que nosotros queremos, sino para dar la forma que Dios quiere a nuestra vida. Luego aparece también que hicieron láminas de oro y con martillo las aplanaron bien. Éxodo 39:1 en la versión de la traducción del lenguaje actual, y que luego las cortaron y de ahí sacaron hilos de oro para hacer el traje sacerdotal, para entretejer todos los adornos del traje sacerdotal. Eso nos habla, hermano, que aún a través de la cobertura, porque la vestimenta habla de la cobertura, nosotros somos trabajados. A veces Dios utiliza a nuestras coberturas para ay, ponernos un poquito de presión, para que nosotros podamos tener esa condición de dar la talla, y a veces usa, como usó a nuestros padres para corregirnos, usa a los ministros que cubren las vidas. Amén. También, pero vamos a ir hasta ahí, creo que llegamos el día domingo. Luego viene que también las dos trompetas de plata en Números 10:2, según la versión BHTI, fueron hechas a martillazo. Dos trompetas que tienen una función, las vamos a ver hoy. Los incensarios de aquellos rebeldes, en Números 16:38, según la nueva traducción viviente, también a martillazos. Eleazar los hizo láminas de oro y los pusieron en el altar, los pusieron ahí, los pegaron al altar. Y ya en tiempo de Salomón, cuando él estaba haciendo el templo, él mandó a hacer 200 escudos de oro grandes. Eh, Eso aparece en Primera de Reyes 10:16, la versión BNP. Pero también mandó a hacer 300 escudos de oro, esos eran pequeños, también para adornar el templo. Amén. Así es que veamos algunos detallitos que quisiera prestarle atención. Y hubo algo bien importante que dijimos el día sábado. Y que era que cuando apareció, o por lo menos aparece en la versión Torres Amat, en Génesis 4:22, que había un personaje que era artífice de bronce, de cobre y hierro. Hay otras versiones que dice bronce, y era Tubal Caín. Y Tubal Caín es un personaje pues que no representa algo bueno, pero aquí extrajimos el cobre y el hierro como figura de la mezcla entre la humanidad y las cosas. Hay gente que quiere ser formada, o que quiere una formación que tiene que ver mucho con el humanismo, y dentro de la iglesia no estamos nosotros para ser formados a través del humanismo, sino a través de la mano poderosa del Señor. No estamos aquí porque seamos buenos, al contrario, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y entonces nosotros tenemos que aprender que ese artífice que representa a Tubal Caín, representa a aquellos que a veces son formados, pero quieren ser formados a través del humanismo, y de ninguna manera nosotros creemos que esa sea una condición adecuada. Recuérdese que el nombre Tubal Caín es
en uno de sus significados dice que es el que hace volver a Caín. Y recuérdense que Caín quiso llevar fruto de la tierra y Dios no se agradó de ese fruto. Entonces era solo para poner un parámetro que a veces también el humanismo quiere formar cosas en nosotros, caracteres, pero llenos de cuestiones que para el hombre le parecen bien. Y no estamos nosotros en esa condición. Nosotros queremos la mano de ese herrero poderoso que es Dios a través del Espíritu Santo y que nos pueda transformar. Amén. Eh, Me voy a ir adelantando hasta donde ya vimos porque esta era eh, la, la que habla acerca de los querubines. Eso ya lo explicamos. Esto es el que habla acerca del candelero. Esta nueva es la que habla acerca de las vestimentas del sacerdote Aarón. Y aquí es donde quiero comenzar esta noche a que platiquemos. Números capítulo 10 y verso 2. Hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Mire qué importante, ¿va? Cuando traemos ahora ese parámetro, eh, 2 trompetas de plata, pero la función es que, bueno, las hicieron a martillo, estamos viendo todo aquello que ha sido hecho a martillo, algunas de las cosas más importantes, pero la función es que servían para convocar. Cuando yo veo la palabra convocar, entra en mi corazón el pensamiento de que convocar significa congregarnos, significa estar en unidad, significa, porque también dice, aparte de que dice que servían para congregar, era para dar la orden de poner en marcha el campamento, de andar, de empezar a caminar en una perspectiva o en un plan que Dios nos va a trazar. Amén. Entonces, a veces el Señor tiene que formar nuestra vida para que comprendamos, hermano, que no es bueno que nos alejemos de la congregación. Como decía Pablo, ¿verdad? Algunos tienen por costumbre no congregarse, no. Debemos de juntarnos, de oír esa voz de la trompeta donde suena y congregarnos. Fíjese que algo bien, bien bonito, bien importante es que usted sabe que ahorita, ya dentro de pocos días, vamos a tener nuestro retiro internacional del año del retorno, allá bueno, el retiro de pastores va a ser en zona 5 de lunes a miércoles. Y el miércoles en la tarde noche se traslada a Explanada 5 que ya es el retiro general. Pero esa es una trompeta, esa es una manera de tener, de participar en esa unidad, tanto nosotros los ministros como el pueblo, de una convocatoria que nuestra cobertura está haciendo para hacerle fiesta al Señor, para avanzar, para caminar. Entonces, a veces hay gente que se aleja de todo eso. Hay algunos que prefieren irse a la playa, ¿verdad? Y en esa época, como lo ha dicho nuestra cobertura, hermano, las playas todas chucas, un montón de gente, todo caro. Es mejor ir cuando no hay mucha gente. Yo he ido en otras épocas a descansar, ¿va? Y, hermano, está todo limpito, no hay problema. Entonces, si hay una convocatoria, está sonando la trompeta, ¿va? ¿Por qué no participar del retiro? Vamos y participamos. ¿Qué representa esto? Porque a veces vienen los martillazos, volvemos nuevamente a eso, porque a veces somos un poquito ásperos, no nos gusta la unidad. Es cierto, hermano, que va uno y pues puedan existir algún tipo de incomodidades, el sol, hermano, y muchas cosas que tal vez uno no tiene estando ahí en el retiro.
pero está la presencia del Señor que lo suple todo. Amén. Y entonces debemos nosotros ser convocados a la unidad, ser convocados a esa dirección que Dios está poniendo, porque fíjese que dice que te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Una visión. El libro de Proverbios es muy claro cuando dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profeta, dicen otras versiones, donde no hay profecía, donde no hay un mover profético, el pueblo anda sin control, se desordena. No, el martillo de Dios lo que quiere es formar en nosotros la condición de que seamos como esas trompetas, que nosotros seamos convocados, pero también la actitud de nosotros sirva para convocar a los de nuestra casa, a los de la congregación, que estemos todos en un mismo sentir, que estemos todos en unidad, en la unidad del Espíritu. Qué importante es, hermano, que nosotros seamos esas trompetas de plata. También la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si el sonido de la trompeta es confuso, ¿cómo va a saber el pueblo qué hacer? O sea, debemos de dar un sonido claro. Nosotros como padres en nuestra casa, como líderes, tenemos que dar un sonido, la unidad, el congregarnos, en ir en pos del Señor, en esa visión extraordinaria que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, a veces, hermanos, nosotros nos distraemos, nos alejamos y ya no nos queremos congregar. Entonces Dios permite que vengan martillazos. Hermano, pero si aún congregándome me viene la prueba, viene la lucha, porque te quieren perfeccionar, porque quieren que lleguemos como dice Efesios 4, o Efesios 5:12, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos a esa unidad extraordinaria en el cuerpo de Cristo. Debemos ser, recuerden que esa es una de las facetas del bautismo, el bautismo en el cuerpo, el ser esa unidad. La iglesia es ese cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Avancemos un poco más. La otra cosa que aparecía ahí es que, fíjese que dice en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, números 16:38, toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. ¿Qué representa esto? Fíjese que cuando usted lee el contexto de la historia de este capítulo 16, es cuando se da la rebelión de Coré y Datán, Abiram y toda la gente que estaba con ellos. Habían usado incensarios, pero había una esencia que era la rebelión. A Dios no le agrada la rebeldía, la rebelión. Recuerden que ese es un pecado que a Dios bueno, a Dios le desagradan todos los pecados, pero ese en especial porque han habido rebeliones en el cielo y Dios las ha cortado, no le ha dado oportunidad. Cuando Luzbel se rebeló en el cielo, hermano, fue despeñado. Entonces nosotros debemos de examinar que a veces vienen esas situaciones del martillo de Dios sobre nuestra vida, porque quizá hay actitudes que no son buenas, hay actitudes rebeldes en nosotros. Estos eran hombres, lo vimos también el fin de semana que estuvimos hablando, el lunes pasado, que estuvimos hablando de los consejeros. Eran hombres líderes del pueblo, era gente que el pueblo lo escuchaba. Hay una versión que dice eran consejeros. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado a tener una condición
dentro del cuerpo de Cristo, de ejecutar una función, pero no podemos ejecutarla, no la podemos hacer si nuestra condición en nuestro interior hay esencias de rebeldía, de rebelión. Eso debe ser extirpado y muchas veces para ser extirpado, para ser quitado eso, nos meten al fuego de la prueba y luego vienen los martillazos para quitar toda esa situación de nuestra vida. Dios quiere tener un pueblo bien dispuesto, un pueblo con un corazón eh, agradecido, con un corazón lleno de arrepentimiento, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón que tenga bondad y que tenga los frutos del Espíritu, que tenga amor, paz, gozo, benignidad, pero las cosas malas deben de ser quitadas. Recuérdese que cuando Dios llama a Jeremías también le dice, yo te he enviado, yo te he apartado desde el vientre de tu madre para que seas profeta a las naciones, para que arranques, derribes, destruyas, eh, derroques y después edifiques, después siembres, plantes. Por eso es que a veces vienen esos martillazos para derribar toda dureza, para quitar toda rebeldía, toda rebelión y que venga el proceso de Dios y que pueda ejecutarse, que lo que plantemos crezca con sanidad y no salga cizaña entre el trigo, hermano. Entonces, son cosas que Dios hacía. Importante que estos incensarios, hermano, que eran a veces, el incensario representa la adoración, pero también las oraciones. Hay gente que a veces ora rebeldemente para pedir en contra de otro hermano, de otra situación. Esas oraciones no las escucha el Señor. Entonces a veces Dios permite esto para que aprendamos incluso a pedirle a Él como conviene. Amén. Pero mire que esos incensarios no fueron rechazados porque dice que ya se habían usado en la presencia del Señor y eran santos. Los trabajan con el martillo y los ponen en el altar, no salen de ahí. Entonces, el Señor ha tenido misericordia y va a seguir teniendo misericordia y nos va a trabajar para que nosotros, hermano, que hemos sido santificados en Él, en su sangre, hermano, quitemos, desechemos todo lo malo y sigamos ahí en la presencia del Señor, por su amor y por su gran misericordia. Amén. Eh, Avancemos. Mire este es el de los escudos, el primero. La nueva traducción viviente, primer libro de Reyes 10:16. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro, labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos, o ciclos, dicen otras versiones, ¿verdad? Aquí, hermano, no cabe duda que cuando habla de un escudo, sabe, claro, estos eran escudos que adornaban el templo, pero el escudo tiene una representación extraordinaria y me llama la atención que son escudos grandes. Habían dos tipos de escudos en aquel tiempo. El escudo grande que era como una puerta y que servía para cubrir todo el cuerpo, que servía así como la película que de los espartanos. ¿Se recuerda usted que protegía todo el cuerpo? Pero representa una puerta. A veces nosotros tenemos que examinar, sin lugar a dudas, cómo está nuestra puerta. Recuérdese que escudo está bien figurado con la puerta. ¿Por qué? Porque el Salmo 127 dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas, hablando de sus hijos, detendrá a sus enemigos en la puerta. La puerta es un escudo. Tenemos que examinar entonces, hermanos, si no Dios permite que hayan trabajo a martillo para asegurar el ingreso de cualquier enemigo a nuestra vida, a nuestra casa, a la congregación, y que nosotros tengamos la condición de tener adecuadamente ese escudo. También
En Génesis capítulo 15, Dios le habla a Abraham después de que él, en el capítulo 14, después de que él, tomó Santa Cena y le diezmó a Melquisedec y le dice, no temas, Abraham, yo seré un escudo para ti. Amén. Entonces esto habla a veces de que tenemos que pasar por procesos en los cuales tenemos que examinar si verdaderamente, hermano, le estamos dando al Señor como Abraham le dio el diezmo, le dio por gratitud, y él recibió la administración de la Santa Cena. Hay muchas aplicaciones en cuanto a estos escudos que eran grandes en forma de puerta. También en la época en que yo me recuerdo que es en Primera de Samuel, habla de un personaje llamado Naas, que quiere decir serpiente, que llega con los de Jabes, creo, de Galaad, y les dice, yo quiero que hagan ustedes un pacto para que yo no los conquiste, no los destruya, eh, que se dejen sacar el ojo derecho. Y al hacer eso los estaba imposibilitando a ser guerreros, porque el escudo, ese grande, se usaba en esta mano izquierda, se tapaba la mitad del rostro y con la mano derecha se usaba la espada, pero era el ojo derecho el que veía al enemigo para atacarlo. Entonces, a veces, hermano, el Señor permite procesos para que nosotros aprendamos a batallar, tengamos ese escudo, el escudo de la fe, hermano, para apagar los dardos encendidos del enemigo, para que aprendamos a pelear nuestras batallas, porque muchas veces, hermano, uno como ministro, pues lo llaman y pastor, ore por mí, por tal y tal cosa. Amén, uno ora y es una bendición, pero hay batallas que tenemos que aprender a pelearlas, cada uno de nosotros. Hay batallas que tenemos que levantarnos como cabezas en nuestra casa, que tenemos que levantarnos como hermanos, esos hombres de guerra, valientes, a pelear en el nombre del Señor, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia prudencia, sino con las armas de luz que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Luego aparecen, hermano, otros escudos, que son estos. Y dice el primer libro de Reyes 10:17, también hizo 300 escudos más pequeños de oro, labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos o 2 ciclos, dice las versiones. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Amén. Estos son ya otro tipo de escudos más livianos que se usaban en el combate ya más libre, cuerpo a cuerpo, un enemigo contra uno, de uno a uno. Hay batallas que el escudo grande es para usarla en equipo. Detendrá a sus enemigos en la puerta, con tus hijos, con la congregación, con los hermanos, en ese tipo de batalla, pero hay otro tipo de lucha, escudos pequeños, donde la batalla va a ser personal, donde la batalla va a ser que tú vas a ser medido. Y entonces usan el martillo para prepararte, para que estés equipado, para que tú seas un poderoso guerrero. Recuérdese que la evolución del cristiano tiene que llegar hasta un momento en que llega a ser más que vencedor, en que llega a convertirse en un gibor, en un valiente, en un poderoso, hermano. David tuvo la bendición de formar en aquellos que se le unieron en la cueva de Adulam, hermano, eran hombres perseguidos, endeudados, amargados, pero él los instruyó. Hubieron batallas que pelearon juntos, pero hubieron otras, hermano, donde tuvieron que pelear por su cuenta. Hubo uno que peleó y defendió un campo de cebada contra los filisteos hasta que se le quedó pegada la mano, la espada a la mano, perdón. Ese es un enfrentamiento donde él usaba no un escudo grande, un escudo pequeño que sirve para las batallas.
que incluso puede servir no solo como un escudo, sino como también un arma de ataque. Dios nos ha equipado a nosotros, hermano, con instrumentos, pero esos instrumentos se forjan en el fuego, ahí en la prueba. Dios te ha ido formando tu carácter, te ha ido formando la condición de tu corazón. Antes quizás venía una cosa muy sencilla y cuando estabas temblando, estabas llorando de miedo, qué sé yo, hoy tu carácter ha sido formado y tú dices, no, pero si yo he pasado por eso, el Señor me sacó de ahí. O nos sirve también, hermano, para aquellos que hemos pasado por procesos, para decirle al hermano que está hoy pasando, no, hermano, mire, Señor me sanó a mí de un cáncer, el Señor me levantó de una deuda, el Señor hizo esto, y entonces nosotros podamos instruir a los demás. Para eso es que Dios ha permitido que nosotros, hermano, pasemos por en medio del fuego, por en medio de esas situaciones que al final, hermano, lo que traen a nuestra vida es la condición de formar en nosotros el carácter de un guerrero, el carácter de alguien que se puede parar y defender su casa, su familia, su vida y tener, hermano, esos valientes, ¿sí? Valientes. Entonces, no temas, quizás has estado pasando por pruebas, por luchas, sientes que ya no aguantas porque te han metido en las llamas a calentarte y luego te sacan y vienen los golpes. Dios te está formando para hacerte un instrumento de guerra, para hacerte un instrumento para estar en su casa. Hemos visto las cosas que se hicieron a martillo, son cosas importantes. Amén. Aún las cosas malas, a puro martillazo nos lo quitan, hermano. Amén. Yo quiero bendecirte esta noche, quiero darle gracias al Señor y pedirle que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de estas batallas que vienen, Dios te haga firme en tu carácter y que sepas que Dios tiene un propósito, que sepas que Dios te está formando, que sepas que el fuego y el martillo lo único que van a hacer en ti es hacerte un instrumento poderoso para la casa del Señor y un arma de guerra, un arma como esos escudos, como las trompetas para convocar, para dar marcha al campamento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Esta noche te pido especialmente por aquellos, Señor, que han estado en medio de las llamas, Señor, que los han calentado en el fuego, Señor, y que han venido golpes de ese martillo formador, Señor, que ese proceso lo podamos entender, que un día veamos, Señor, que tú tienes ese control, porque nos quieres hacer instrumentos poderosos de santidad, instrumentos para la batalla, instrumentos para la congregación, para la unidad, Señor, del cuerpo de Cristo. Por favor, infunde aliento, Señor, con esta palabra a aquellos que han estado pasando por esos momentos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que están hoy pasando pruebas, están ahí, Señor, entre el fuego y los martillazos, Señor, pero tú vas a sacar algo maravilloso, algo santo, algo precioso, algo poderoso de ese proceso, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y te doy gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor, pues, te bendiga, hermano. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros, compartiendo, alimentándonos de la bendita palabra del Señor. Que el Señor, pues, te dé gozo aún en medio de las batallas. Y recuerda, te esperamos mañana el servicio presencial a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Amén. Y pues que el Señor te dé una noche bendecida con su gloria, con su poder. Y recuerda que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Dios te bendiga.